El laboratorio número 2 de la asignatura Transferencia de Calor consistió en estudiar la convección de una placa plana, de modo que como objetivo principal se tiene que determinar el coeficiente de convección para la convección natural y para la convección forzada. Antes de entrar en más detalles de lo que fue esta experiencia de laboratorio, se presentarán los instrumentos utilizados. Para simular una placa, utilizamos un cubo de acero SAE 1020, el cual al insertarlo en la caja aislante se deja solamente una de sus caras expuestas, por lo tanto se comporta como placa plana. Las dimensiones del cubo son de 41,8 milímetros por 40,7 milímetros, con una masa de 549 gramos. Para unificar la temperatura del cubo y poder trabajar con una sola cara, utilizamos una caja de aislamiento térmico, la cual está hecha de madera con un relleno de corcho y plumavit, para así aislar térmicamente. Tiene una abertura en forma de cubo para poder estudiar una de las caras como si fuera una superficie. Se utilizó un mechero para calentar y llevar el cubo a una alta temperatura, para luego así estudiar la convección. El mechero utilizaba marca Propan. También se utilizó un termómetro de mercurio, marca Bremen, el cual puede medir temperaturas entre 20 y 110 grados Celsius, con una resolución de 2 grados. Un flexímetro o wincha de medir, marca Stanley, con una longitud máxima de 5 metros y una resolución de 0,5 centímetros, se utilizó para poder determinar a qué distancia de la placa se colocó el ventilador. El cronómetro fue fundamental para poder determinar la variación temporal de temperatura en la placa plana. En esta experiencia se utilizó uno marca Tiger. Para poder generar un ambiente de convección forzado utilizamos un ventilador marca Aerolite, el cual se utilizó en el nivel mínimo de potencia. Para medir la velocidad del flujo de aire utilizamos un anemómetro de marca TSI con una resolución de 0,01 metros sobre segundo y un rango de 0 a 20 metros sobre segundo de velocidad de flujo. Para obtener el coeficiente de convección en forma experimental tendremos que hacer un balance de energía entre el calor que tenemos en el cubo y el calor que sale por el cubo por convección. Toda esta convección será idealmente por la cara superior, estudiándose así una convección de placa plana. El calor almacenado en el cubo está dado por MCP y delta T. Por otro lado, el calor de convección está dado por el flujo de calor que sale por convección multiplicado por el intervalo de tiempo. Para obtener el calor en sí que sale por convección, tendremos que integrar la temperatura desde T inicial hasta un T final. Para obtener el coeficiente de convección de forma teórica, se utilizará un análisis de similaridad, uno para cada situación. Para la convección natural se utilizarán los números de Grashof y Prandtl unificados como el número de Rayleigh, junto con el número de Nusselt. En la pantalla se puede ver la manera en la que se utilizan estos números. Por otro lado, para la convección forzada se utilizarán los números de Reynolds y de Prandtl, siguiendo la relación que se muestra en la pantalla. Más adelante, en el desarrollo de los cálculos, se especificarán qué representan cada una de las variables involucradas en estos números adimensionales. Es importante señalar qué cosa representa cada número adimensional. El número de Grashof proporciona el cociente entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas. El número de Prandtl representa la difusividad de momento, viscosidad, versus la difusividad térmica. El número de Rayleigh, que es la multiplicación de Prandtl por Grashof, representa la transferencia de calor interna de un fluido. El número de Nusselt es un comparador entre la transferencia de calor por convección y la de conducción. Y finalmente Reynolds es la razón entre los esfuerzos inerciales y los viscosos en un fluido. Primero que todo, se tomaron las condiciones iniciales del laboratorio: temperatura, presión y humedad relativa. Como se mencionó antes, en esta experiencia tenemos que estudiar, al igual que en la anterior, la convección natural y la convección forzada. Se determinará el coeficiente de convección al determinar el perfil temporal de temperaturas en la placa plana y luego se comparará este valor con los resultados teóricos que se obtienen mediante el análisis de similaridad. El proceso para las dos condiciones es análogo. Primero se eleva la temperatura del cubo utilizando el mechero. Para convección natural se alcanzó una temperatura inicial de 90 grados, mientras que para convección forzada se alcanzó una temperatura inicial de 84 grados. Nótese que esta temperatura es la que se tenía en la cara superior luego de depositar el cubo en la caja. Cerrar la caja y esperar a que se estacione la temperatura. Por tanto, no debería ser solo la temperatura de la superficie, sino que la de todo el cubo. Luego de alcanzar el estado estacionario, es decir, que la temperatura de la superficie con la tapa cerrada no varía considerablemente, se procedió a anotar la temperatura para los determinados intervalos de tiempo. Para el caso de la convección natural, este intervalo era de 2 minutos, mientras que para la convección forzada el intervalo fue de 1 minuto. En el caso de la convección forzada, el ventilador se colocó a 50 centímetros de la placa. Finalmente se realizó la medición de la velocidad del flujo de aire para posteriormente tomar las condiciones finales del laboratorio.
Los resultados de las mediciones realizadas en el laboratorio las podemos ver en las siguientes tablas. Podemos apreciar en la parte superior las mediciones de condiciones ambientales iniciales y finales del laboratorio, y luego abajo las tablas de temperatura versus tiempo para la convección natural y convección forzada, donde la temperatura está en grados Celsius y el tiempo está en minutos. Las gráficas con sus respectivas curvas de ajuste para las temperaturas en función del tiempo, tanto para la convección natural como para la convección forzada, las podemos apreciar en la imagen. A estas gráficas se les realizó un ajuste lineal debido a que se busca encontrar un factor de convección promedio. Podemos notar que la correlación en el caso del ajuste lineal para el caso de convección forzada está muy alejada de la unidad, por lo tanto este ajuste no representa la distribución de puntos. De esta manera se puede aseverar que el coeficiente de convección en este caso varía considerablemente en función del tiempo. Esta podría ser una eventual fuente de error al comparar los valores teóricos y experimentales. A partir de las funciones de temperatura en el tiempo y de la masa y el calor específicos de P del cubo, podemos obtener los coeficientes siguiendo el procedimiento que se describe en las imágenes. Para convección natural obtenemos una H igual a 36,7 watts sobre metro cuadrado Kelvin, mientras que para la convección forzada se obtiene una H igual a 112 watts sobre metro cuadrado Kelvin. El coeficiente para convección natural se escapa un poco de los límites generales de este valor, que es entre 2 y 25. Esto pudo deberse a que el cubo también le entregó calor a la caja aislante. Como esta fue la primera medición, la obertura podría haberse encontrado muy fría, de modo que el calor calculado no correspondería enteramente a convección. Por otro lado, el valor de H en la convección forzada, a pesar de que la función lineal no se ajusta de mejor manera a la gráfica, está entre los límites generales, que es entre 25 y 250. Antes de adentrarnos en el cálculo de los valores teóricos, es preciso señalar qué representa cada letra en las ecuaciones de números adimensionales que vienen a continuación. Estos valores están indicados en la siguiente tabla. G es la aceleración de gravedad, beta es el inverso de la temperatura ambiente en Kelvin, que a su vez es la temperatura inicial de la superficie, nu es la viscosidad cinemática, mu es la viscosidad dinámica, R es la longitud que recorre el aire en convección forzada, es decir, la distancia entre el ventilador y la placa, alfa es la difusividad térmica y Tr el número de placa. Los valores que dependen de la temperatura, como la densidad, mu, nu, entre otros, se obtuvieron con una temperatura media de 55 grados Celsius. Comenzaremos con la convección natural. Al calcular el número de Rayleigh obtenemos un valor de 4871,33. A pesar de ser menor que 10 a la 4, consideramos que se encuentra en este rango para poder calcular el número de Nusselt de la forma en que aparece en la pantalla. Esta aproximación podría ser otra fuente de error. Al despejar el coeficiente de convección promedio para la convección natural, obtenemos un valor de 9,02 watts sobre metro cuadrado Kelvin, el cual sí se encuentra dentro del rango antes mencionado. Para la convección forzada, al usar Reynolds y ver que es menor que 5 por 10 a la 5, podemos decir que el régimen del flujo es laminar. Una vez dicho esto, y con el valor de Reynolds y Prandtl, procedemos a calcular el número de Nusselt y despejar el factor H. Se obtiene un valor de 205,46 watts sobre metro cuadrado Kelvin, valor que si bien está dentro del rango dicho con anterioridad para la convección forzada, tiene casi el doble de valor que el obtenido experimentalmente. Concluyendo, podemos decir que se notaron claras diferencias entre los coeficientes de convección obtenidos teóricamente y los obtenidos experimentalmente. Esto puede deberse a que la obtención experimental se realizó un ajuste lineal para calcular el coeficiente de convección. Sin embargo, como la temperatura del cubo va disminuyendo en el tiempo, la convección en los primeros segundos será mucho más rápida que aquella una vez que la temperatura decae, por lo que el coeficiente de convección no es constante durante todo el experimento. Por otro lado, el error puede ser atribuible a un aislamiento no ideal del cubo, por lo que de existir transferencia de calor para las otras caras del cubo, este no se comportaría como una placa plana y se alterarían los resultados, disipando menos calor por convección del que se cree. Las aproximaciones usadas para poder utilizar el análisis adimensional en el caso de la convección natural también puede ser otra fuente de error, esto debido a que no se está utilizando el modelo correcto para la obtención de un mejor coeficiente de convección. Espero que les haya gustado el video y que les vaya bien.